Libro de Hechos, capítulo 6. Amén. Y una vez más, nuestro deseo es que al poder ir conociendo todo lo que está escrito, libro por libro y capítulo por capítulo, podamos ir, que Dios nos vaya concediendo la capacidad de poder entender y comprender cada día más su voluntad y su carácter. Amén. Porque eso es lo que buscamos, poder conocerle a Él. Y conociéndole, que Dios nos dé la fuerza y el poder del Espíritu para obrar conforme a ese conocimiento y ese entendimiento. Amén. Dice el capítulo 6 del libro de Hechos, recuerda que fue escrito por Lucas, y nos viene narrando algunos acontecimientos, no todos, pero algunos acontecimientos que ocurrieron en el tiempo en que se comenzó la predicación de la Besorá, de las buenas nuevas, de la salvación en el nombre de Yeshua de Nazaret. Amén. Dando testimonio de su muerte, pero también de su resurrección y de su exaltación a la diestra del Altísimo. Amén. Ahora Lucas va a mostrarnos, nos va a introducir a otra persona, o a otras personas ya aquí dentro de la historia, y para ello nos narra un acontecimiento que estaba sucediendo dentro de la congregación. Amén. Dice así: en aquellos días, habiéndose multiplicado el número de los discípulos, hubo murmuración de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en el servicio diario. Así que los 12, habiendo convocado a la congregación de los discípulos, dijeron: no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Elohim para servir a las mesas. Buscad más bien, hermanos, a 7 varones de entre vosotros que sean de buen testimonio, llenos del espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos esta función. Y nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra, o al servicio de la palabra. Y lo dicho fue del agrado de toda la congregación, y escogieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a quienes presentaron delante de los apóstoles, y después de orar les impusieron las manos. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y un gran número de los sacerdotes obedecían a la fe. Vamos a detenernos un momentito y luego tratamos de leer la otra porción, para, como es corto el capítulo 6, entonces poder estudiarlo todo, y así por la tarde tener la oportunidad de leer el capítulo 7, amén, que es bastante extenso. Claramente la congregación no está ajena a situaciones, a complicaciones, por la misma naturaleza nuestra de la carne. Entonces venimos trayendo algunas complicaciones, amén, mientras nuestra naturaleza carnal se va dominando y se va haciendo morir, mientras eso va ocurriendo, la carne va haciendo sus estragos, ¿verdad? Va causando problemas, por eso dice que la Escritura que hierro con hierro se aguzan, ¿verdad? Se pulen. Es parte de este proceso en que hayan ciertos problemas o confrontaciones dentro de la congregación, porque es el tiempo en que los creyentes estamos viniendo entendiendo, a entender y a comprender lo que Dios quiere de nosotros, pero luchando con nuestra naturaleza que hemos dejado atrás, amén, y que ahora la carne quiere estorbarnos, quiere amonestarnos, amén. Así que el tema de hoy tiene que ver con que el reto de la fe es la liberación. Es la liberación de la
de la carne. Amén. Cómo poder librarnos de esta carne, cómo poder dominarla, cómo poder controlarla, cómo poder hacerla morir. Amén. Y vemos que claramente dentro de la congregación se presentó una queja. Había una murmuración de parte de un grupo que aquí se denominan los helenistas. Ahora, ¿quiénes son los helenistas y quiénes son los hebreos? En la escritura helenista se entiende a todos aquellos judíos que habían nacido fuera de la tierra de Israel, que cuando sus padres fueron dispersados a otras naciones, o que movidos por las diferentes guerras y problemas que hubieron, muchos israelitas o muchos judíos se movieron a otras naciones. Entonces esta gente nació en esas naciones, aprendieron la lengua de esas naciones y crecieron con el conocimiento de esa lengua, más el conocimiento de que eran descendencia y eran pueblo judío. Amén. Entonces, ¿a quién se denomina como hebreos? A todos los judíos y a todos los israelitas que habían permanecido dentro de la tierra de Israel y que no habían ido al exterior. Amén. Y que habían soportado todas las diferentes confrontaciones y problemas que hubo en la tierra de Israel con la lucha de los macabeos y todas estas cosas. Amén. Y ahora soportaban el asedio de los romanos, la dominación de los romanos sobre ellos, de pagarles impuestos y todo esto. Entonces eso claramente traía una formación de dos grupos dentro del mismo Israel, dentro del mismo Jerusalén. Se cree que habían cientos de sinagogas, y entre ellas habían sinagogas que eran donde se congregaban judíos que venían de otras naciones. Amén. Recuerda que en el capítulo 12 nos dice que estos judíos se admiraron de que los discípulos hablaran en la lengua en que ellos habían nacido. Claramente nos da a entender de que cada uno hablaba también la lengua de su nación. Amén. Y que Dios, claramente en su propósito de restaurar todo Israel, ¿qué concedió? Que los discípulos pudieran hablar otras lenguas, otros idiomas, para que el mensaje entonces llegara a ellos también en su idioma, en su lengua. Amén. Sabemos que dentro de la tierra de Israel, pues se hablaba el hebreo. Muchos dicen que no, que es el arameo o el caldeo, pero claramente dentro de los que estaban fuera, su idioma era, el que predominaba era el griego. Amén. Por eso es que aquí de alguna forma los llaman helenistas. Amén. Aunque hablaban otros diferentes idiomas. Ahora, ¿por qué se dio esto? Claramente porque los que estaban encargados parecía que eran judíos hebreos que con intención o sin intención descuidaron la atención de las viudas que eran de los helenistas, de los judíos que habían vivido y habían nacido en el exterior y que habían venido a vivir a Jerusalén. Recuerden que muchos de ellos volvieron, otros solamente venían para la época de las fiestas y volvían y se iban. Amén. Entonces, lo que se muestra aquí es que de alguna manera la carne, ¿cuáles son las obras de la carne que establece la Escritura? Los pleitos, las contiendas, las envidias, los celos. Amén. Y todo eso debemos tener en cuenta, porque todo eso, si no tenemos en cuenta eso, es lo que trae tanta fricción dentro de una congregación. De entender de que en nosotros la carne va a querer manifestarse, y que dentro de las congregaciones van a estar presentes ese tipo de situaciones, donde alguien, olvidándose de que su carne está ahí queriendo estorbarle, pues le va a poner a murmurar, le va a poner a criticar, le va a poner a chismear, le va a poner a criticar. Amén. Va a tener envidia, hay envidia y todas estas cosas, pero es producto del proceso que tenemos que vivir
en el cual tenemos que entender de que la carne, las obras de la carne son así, y que somos llamados ¿a qué? A liberarnos de ella, a controlarla, a dominarla, a hacerla morir, porque si no, entonces vamos a tener, un gran conflicto y un gran problema, un gran tropiezo dentro de la congregación. Amén. Recuerde que el propósito de Dios es que las barreras que dividen sean derribadas. Amén. Dios quitó la barrera mayor. Amén. Que era todo esto de la cuestión de que somos pueblos diferentes. Amén. Pero ahora nos corresponde a nosotros también limpiarnos de esas barreras que quieren levantarse en lo cultural. Amén. Dentro del pueblo de Dios, aunque seamos de diferentes naciones, eso no debe hacer favoritismos, ni debería causar que haya cierto menosprecio o cierta preferencia hacia tal grupo o menosprecio hacia tal grupo. Eso no es de los hijos de Dios. Eso no es del pueblo de Dios. El pueblo de Dios está llamado a unirnos y ya no vernos como que soy de allí y soy de allá. No, somos pueblo de Dios, somos ovejas de su prado. Amén. Por lo tanto, tenemos que realmente liberarnos de eso, porque si no, entonces siempre va a estar ese roce ahí. Siempre va a estar eso estorbando en medio nuestro, que no va a permitir que la congregación realmente sea una en espíritu y en fe. Amén. Fíjense que ahora, entendiendo de este punto de vista, cuando uno mira hacia atrás las enseñanzas de nuestro Señor Jesús el Mesías, encontramos que Él de una forma indirecta trató con estos temas. Vamos, cuando Él dijo la historia del hijo pródigo, que hoy se interpreta como esto de que los gentiles y los judíos, cuando en realidad el Señor lo estaba trayendo era al tiempo de su época, dentro del cual los mismos judíos habían fricciones. Amén. Y entonces hay menosprecio entre unos por otros. ¿Qué nos revela la Escritura? Que los fariseos decían que el pueblo común estaba maldito porque desconocía la Escritura, la palabra o la enseñanza de ellos. Amén. Los saduceos y los fariseos eran grupos diferentes. Entonces, lo que él está teniendo con el hijo pródigo, en cuanto a los expatriados, a los judíos que habían sido llevados fuera y que ahora querían regresar, entonces los que habían quedado allí, los que nunca habían salido de la tierra de Israel, entonces no los recibían con los brazos abiertos, sino que decían: bien, estos fueron por allá y entonces ahora nosotros hemos luchado por esta tierra y defendido la tierra, y ahora estos quieren venir a gozar de lo que nosotros hemos hecho. Amén. Claramente eso no solamente se refiere a ese momento también. Amén. Porque parte de la enseñanza del Señor era que haya amor, que haya restauración entre el mismo pueblo. Como Él decía, una casa dividida no puede permanecer. Amén. Luego también vemos que narra la historia del fariseo y el publicano, donde el fariseo menosprecia al publicano y se cree que es más que el publicano. Y eso pasa dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque claramente no estamos entendiendo de que la carne va a buscar estorbarnos y que es nuestra obligación y es nuestro deber estar atento a ellas y tratar de irnos limpiando de esas cosas y no permitir que estas cosas realmente vengan a perjudicarnos y vengan a separarnos y vengan a causar división dentro del mismo pueblo de Dios. Amén. Vemos que Jacob, en su carta que narra a la congregación, ¿cuál es el tema de Jacob? El no hagáis acepción de personas, no menosprecéis a los pobres, no prefiráis a los ricos. Amén. Ayudad al necesitado. O sea, porque todas estas cosas que traían, murmuración, crítica, claramente cuando en una congregación hay preferencia
por unos que por otros, pues los que notan la diferencia, pues se van a quejar y se van a murmurar. Amén. Y esto no lo estoy diciendo porque alguien me haya comentado algo, simplemente lo estoy diciendo porque es el tema que el Señor ha puesto en mi corazón. Amén. Que en realidad es para ministrar nuestras vidas, de que estas cosas pueden ocurrir si nosotros no las atendemos. Amén. Si nosotros no nos preocupamos por guardar nuestra lengua, por guardarnos de ir a darle lugar a la carne, que me molesté porque pasó esto, porque aquel dijo esto, o aquel hizo aquello, y entonces doy lugar a quejas y a murmuraciones y a críticas, entonces no va a haber paz en medio nuestro. Amén. Y lo que van a haber es problemas. Amén. Y esto no solamente lo digo por nosotros, sino por también los que están oyendo, los que puedan oír. Amén. ¿Cuántas familias son separadas? ¿Por qué? Hermanos de padre y madre se odian, se menosprecian. Simplemente ¿por qué? Porque no entienden de que en la carne están esas pasiones, y que esas pasiones de la carne no son buenas, no van con el Espíritu, que se oponen al Espíritu ¿de qué? Del amor, de la paz, de la convivencia. Amén. Pero el hombre natural no va a poder entender eso. Por eso el llamado es ¿a quiénes? A los que conocemos y entendemos y queremos hacer la voluntad de Dios. Amén. Yeshua también trajo otro ejemplo que es muy conocido. ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? ¿Cuál era el propósito de esa parábola? Que no se menosprecie al extranjero. Amén. Que tengamos amor por el prójimo, no importa si es de esta nación o no es de esta nación. Lo que importa es que es un ser humano que está en necesidad. Amén. Ahora, nada de eso nos priva de hablar la verdad. Amén. Pero el hecho de una cosa es la vida espiritual, otra cosa es la vida práctica. Amén. En la vida espiritual podemos tener diferencias, pero en la vida práctica tenemos que practicar lo que Dios nos manda a practicar: el amor al prójimo. Amén. Y el amor al prójimo conlleva que yo tampoco sea tropiezo, para que no haya unidad, para que no haya armonía, para que no haya paz en la congregación. Amén. Eso es lo que el enemigo quiere: sembrar ¿qué? Discordia, sembrar problemas dentro de nosotros, para que entonces no haya esa unidad y ese amor y esa koinonía, hablando del término griego, de convivencia entre nosotros. Amén. Y entre la misma familia. ¿Cuántas veces un hogar es destruido porque alguien vino y le trajo chismes a la esposa, o le trajo chismes al esposo, y ya eso causó que hubiera problemas? Amén. Entonces tenemos que ser sabios y entendidos en cuanto a todo eso. Amén. Vamos a mirar que claramente esta situación llamó la atención de los apóstoles, y que ellos tuvieron que realmente poner atención a eso, porque si no, eso se iba a mayores. Amén. Y entonces lo que decidieron fue que escogieran 7 varones de los helenistas, porque vemos que todos los nombres que están allí son nombres de hombres que eran judíos, pero que habían nacido en el exterior, o que tenían nombres griegos. Amén. Y vemos que la norma para escogerlos fue el hecho de que tuvieran un buen testimonio, o sea, que nadie pudiera señalarles de nada malo, o de alguna injusticia, o de alguna maldad. Segundo, que fueran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, que tuvieran conocimiento y entendimiento realmente de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios. Amén. Y una vez que los escogieron, escogen a 7, y entonces, ahora, el hecho de que sean 7 quiere decir que la congregación no era pequeña. Amén. Para nombrar 7 hombres para que ayuden a ministrar lo que era la comida a las viudas y al pueblo, quiere decir que las congregaciones estaban creciendo bastante, ¿verdad? Que es el dato que nos da Lucas, ¿verdad? Que los discípulos se multiplicaban. Amén. Y luego dice que los discípulos le impusieron las manos. La imposición de las manos, ya nosotros hemos hablado de esto, pero es bueno recordarlo.
Hay tres situaciones por las que se impone manos. La primera es cuando la persona viene y se bautiza y es necesario imponerle manos para el recibimiento del don del Espíritu Santo. Amén. Luego también hay imposición de manos cuando se va a congregar, a consagrar a alguien para un servicio, para el llamado que Dios lo está llamando. Amén. Y también hay imposición de manos junto con el aceite, es para los enfermos. Amén. Y esto pues no se hace a la ligera, dice la Escritura, ¿verdad? No se puede ir imponiendo manos a todo el mundo, como hoy en día se hace, que se hacen llamados públicamente y sin saber quién está pasando al frente, ni qué tipo de vida está llevando, se le impone manos a toda hora. Amén. Claramente todo esto hay que hacerlo con mucho temor y reverencia de Dios. Amén. Luego Lucas nos va a narrar, de los 7 va a escoger a Esteban en este caso, que luego va a hablar de otro, de Felipe también, pero en este caso va a hablar de Esteban y de lo que pasó con Esteban. Amén. Dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía prodigios y grandes señales milagrosas entre el pueblo. Pero algunos de la llamada sinagoga de libertos, tanto cireneos como alejandrinos, y los de Cilicia y de Asia se levantaron para disputar con Esteban. O sea que parece ser que Esteban antiguamente pertenecía a este grupo, a esta sinagoga. Amén. Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. O sea que este grupo de judíos que tenían se congregaban en esta sinagoga, que la habían titulado así, la habían nombrado así, la sinagoga de los libertos. Y muchos creen que se dice es porque eran hombres que habían recobrado la libertad, o sus padres habían recobrado la libertad y habían vuelto otra vez a Israel, a Jerusalén. Amén. Y entonces, pues de alguna manera fueron congregándose todos ellos en un mismo lugar. Amén. Y vamos a hablar un poquito sobre esto de la libertad, porque es parte de entender porque la salvación, el propósito de la salvación, ¿cuál es? El reto de la fe, ¿cuál es? Dijimos, la libertad. Amén. La liberación de la carne, de la esclavitud del pecado. Amén. Luego dice que como no podían contender con él, por la sabiduría con que él hablaba y el espíritu con que hablaba, dice que entonces sobornaron a unos varones que dijeran: lo hemos oído hablando palabras blasfemas contra Moisés y Elohim y Dios. E incitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrebataron y lo llevaron al Sanedrín. Amén. Recuerda que el Sanedrín era como donde se hacían los juicios, como la corte. Amén. Dice, y presentaron testigos falsos diciendo: este hombre no cesa de hablar palabras contra el lugar santo y la ley, o la Torá, porque lo hemos oído diciendo que este Yeshua el Nazareno, o de Nazaret, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Pero al clavar en él la vista, todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron su rostro como el rostro de un malach, o de un ángel. Amén. Y allí termina el capítulo 6. Ahora, claramente el plan de Dios al enviar a los discípulos a predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación por la fe en Jesús el Mesías, es traer liberación y salvación a todo el pueblo, y a todo aquel que quiera oír. Meditando en eso, uno se pregunta, ¿qué es lo que causa que las personas, que un esclavo, vamos a hablar de un esclavo que necesita ser libre, qué es lo que causa que un esclavo no quiera ser libre, no quiera la libertad, rechace la libertad? Hay tres cosas que podemos ver dentro de las razones por las cuales un esclavo no querría ser libre. La primera es que
Cuando una persona está acostumbrada a una forma de vivir, amén, y tiene asegurada la comida, la vivienda, la ropa, y aunque hay maltrato, cuando se le ofrece la oportunidad de ser libre, el temor a enfrentarse por él mismo, por sí mismo, a la vida, y a cómo buscarse el pan, y a cómo sustentarse, y a cómo sobrevivir, eso causa mucho temor en las personas. Amén. Hay personas que, por eso la Escritura dice que el temor del hombre ata. Amén. Y entonces el temor a enfrentar la vida y a vivir lo que venga con tal de poder vivir en ser libre, hace que el ser humano se retrae y se acomode a lo que tiene, y no es que no quiera, es que el temor le puede, y entonces no desea enfrentar las cosas, no desea lanzarse a vivir en esa libertad. ¿Amén? Esa es una de las razones. La otra razón es el hecho de que dentro de la esclavitud hay ciertas comodidades y beneficios para algunos. Amén. Cuando dentro de los esclavos, algunos son nombrados capataces o jefes de ellos, y ellos se acostumbran a que, aunque son esclavos, tienen dominio sobre los otros. Amén. Y tienen ciertos privilegios sobre los otros. Entonces, cuando viene el momento de la libertad, saben que van a perder todo eso que ya han conseguido, que ya tienen, y ahora entonces no quieren soltarlo, y prefieren seguir siendo esclavos que lanzarse a vivir una vida libre. Amén. Y esto, si lo trasladamos al punto de vista espiritual y natural de las cosas, es lo que de cierta manera detuvo a los líderes de Israel de creer en el Mesías. Porque aunque estaban dominados por Roma les permitía el poder ellos gobernar sobre el pueblo, y eso les daba ciertos privilegios, ciertas ventajas. Amén. Y eso, pues, claramente, pues, para ellos el hecho de que ahora viene un hombre diciendo que las cosas no son así, que se está haciendo mal, que hay que cambiar el pensamiento y cambiar la forma de ser y las ideas que tenemos, y que todo lo que hemos construido entonces ahora pues va a desaparecer. Entonces claramente a muchas personas eso no les agrada, no les gusta, y prefieren vivir en la comodidad que se les concede, que realmente aceptar la realidad y la verdad de lo que Dios está trayendo. Amén. Y claramente, ¿por qué el pueblo no siguió al Señor? Porque tenía muchos temores. La Escritura nos da testimonio de que los líderes de Israel, o del pueblo judío, les infundieron mucho temor. Amén. Les sembraron dudas de que si será o no será, de que era un mentiroso, de que era un engañador. Amén. Y todo eso hizo que el pueblo temiera. Amén. Y por eso es que gran parte del pueblo no creyó en él y no lo siguió. Amén. Y también hay otra causa más por la cual alguien no quisiera salir de la esclavitud. Y ese es un caso donde los compromisos que ya hay, que se crean, las necesidades que se crean, cuando un esclavo, en la ley de Moisés había una ley que decía que cuando un esclavo llegaba el tiempo de salir libre, pero si su amo le había dado esposa y había tenido hijos, entonces él decía: no, yo amo a mi señor y amo a mi esposa y amo a mis hijos, y decido seguir siendo esclavo. Solamente porque él no podía salir. Si el amo le había dado la esposa, él podía salir libre, mas no su esposa ni sus hijos. Entonces claramente eso pues lo ataba a él. Amén. Que aunque quisiera la libertad,
le podía, pues el amor que pudiera sentir por su esposa, por la mujer que se le había dado y por los hijos que había engendrado. Amén. Y ahora por necesidad y por obligación. Y tal vez pues puede ser que también el jefe, el amo hubiera sido bueno con él, y entonces él decide, ¿sabe qué? Yo estoy bien así que no quiero la libertad. Prefiero lo que tengo que a ser libre y andar por ahí a inventar, a hacer nueva vida y todo esto. Amén. Ahora, si lo traemos eso al pensamiento, a la vida espiritual de hoy en día, es lo que hace que muchas personas no quieran creer al Evangelio, porque hay muchas ataduras, hay muchos compromisos con el mundo y con la forma de este mundo que les ofrece a la gente, al pueblo, les ofrece ciertos beneficios, pero también ciertos compromisos que no pueden romperse tan fácilmente. Y muchas personas, déjenme decir, inclusive las parejas, dentro de una pareja puede ser que haya alguien que quiera creer, pero si su esposa decide, no, yo no quiero creer, yo no quiero ir allá, yo no quiero hacer nada, ¿qué dice el esposo? No, mi esposa no quiere ir, y mis hijos y mis hijas no quieren ir, yo mejor me quedo con ellos. O al contrario, la esposa también dice, no, mi esposo no quiere ir, yo mejor me quedo con ellos. Entonces, el temor a la libertad implica romper con muchas ataduras, pero sobre todas las cosas, liberarse uno de muchos pensamientos, de muchas ideas que la sociedad, el mundo, la educación, la cultura, la religión nos ha sembrado. Amén. Pero sobre todas las cosas, la lucha más grande de nuestra liberación es la liberación de nuestra propia carne. Porque liberarse de la avaricia, recuerde que dentro de la idolatría está ¿qué? La avaricia. Y la avaricia tiene que ver con todo aquello que el hombre quiere tener y que no se sacia de tener. Amén. Así que hay avaricia al poder, hay avaricia a la fama, hay avaricia de dinero, hay avaricia de tener muchas propiedades, hay avaricia de todo. Entonces, esa avaricia, la Escritura la cataloga como ¿qué? Como idolatría. Amén. Y aunque no seamos idólatras de adorar imágenes o de adorar ídolos, uno puede convertirse en un idólatra por causa de la avaricia que se despierta en nuestras vidas. Amén. Ahora también los celos, las envidias, las contiendas, los pleitos, todo eso es parte de lo que nosotros tenemos que liberarnos también. Amén. Porque dice la Escritura que a libertad nos llamó el Señor. Amén. Y a libertad no significa solamente que somos libres del pecado, sino que también tenemos que liberarnos de todo aquello que la carne quiere despertar. Amén. Vamos al libro de Romanos un momentito, en el capítulo 6. Donde se nos habla a 17 y 18. Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Amén. Dice, pero gracias a Elohim o a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. O sea que gracias a Dios que aun cuando éramos esclavos del pecado, de alguna manera oímos el Evangelio. Amén. Dimos lugar a poder oír. Y luego dice que, y habiendo sido libertados del pecado, fuisteis hechos siervos de la justicia. En realidad la palabra es la misma, siervo y esclavo, en este caso, son la misma. O sea, Dios nos libertó del pecado, de la esclavitud del pecado, pero para que seamos ¿qué? Esclavos de la justicia. Amén. Quiere decir que estamos ordenados y dominados para practicar ¿qué? La justicia. Así como el pecado nos dominaba para hacer lo que era malo,
ahora el Espíritu, la ley del Espíritu de vida nos domina para que hagamos ¿qué? Lo que es justo, lo que es bueno, lo que es agradable delante de Dios y delante de los hombres. Fíjate, por eso que Juan dice que el que ha nacido de nuevo, el que ha nacido de Dios, no peca y no puede pecar, porque la simiente de Dios permanece en él. Y esto es interesante porque para entender y comprender por qué es que todo verdadero creyente, y aquí va a ser la salvaguarda de decir, entre un creyente, entre aquel que dice que es el creyente y el verdadero creyente. El verdadero creyente, la naturaleza del Espíritu de Dios, lo va a mover la voluntad de Dios. Amén. Fíjese, si uno toma a una bestia salvaje, a un león, que está acostumbrado a cazar por sí mismo la presa y comer, y usted lo enjaula, y después que está enjaulado, usted le pone una pierna de carne allí, a un lado, usted no necesita enseñarle que tiene que comer. ¿Qué va a hacer el león cuando vea el trozo de carne? Su naturaleza, amén, lo va a llevar ¿a qué? A comer. Pues así mismo pasa con el creyente que nace de nuevo de verdad, con el verdadero creyente. La misma naturaleza de Dios, el mismo Espíritu de Dios, lo va a mover a hacer aquello que Él sabe que debe hacer, como dice la Escritura, porque fuimos creados para buenas obras, obras que Dios ¿qué? Preparó de antemano para que nosotros ¿qué? Caminemos en ellas. Amén. Entonces, claramente el Espíritu de Dios en el verdadero creyente, en aquel que realmente ha nacido de nuevo, o se le ha concedido nacer de arriba, la misma naturaleza del Espíritu lo va a guiar a quererse liberar, a quererse limpiar de toda contaminación de carne y de espíritu, y a hacer morir cada día la carne, a no satisfacer los deseos y las pasiones de la carne. Pero eso es algo que no es forzado, es algo que viene, ese poder, esa fuerza, ese deseo, ese anhelo de querer cada día liberarnos cada día más de las pasiones de la carne y de los influjos del mundo y todo eso, es algo que viene de adentro, que Dios va poniendo, porque ¿qué dice la Escritura? Que Dios pone el querer como Él, el hacer. Pero ¿en quién lo está haciendo Dios y en quién lo va a hacer Dios? En aquel que realmente ha nacido de arriba, en aquel que realmente oyó el mensaje y Dios despertó en él este deseo de querer acercarse a Dios, de querer arrepentirse, de entender y comprender que estaba equivocado, de que estaba errado, de que estaba mal, y que ahora entonces Dios lo está llamando a ser libre. Amén. Pero recuerden, para romper, para muchos, eso va a ser un impedimento, porque no muchos van a poder liberarse de esas ataduras que tenemos con la carne y con el mundo y con la cultura y con la sociedad que hoy nos ata y nos absorbe, y los temores que van a venir a la vida, porque claramente ser libre demanda que tú tengas confianza, que tú estés dispuesto a luchar sabiendo que vas a tener muchas confrontaciones, muchas dificultades, pero que lo estás haciendo por tu propia libertad. Amén. Por la libertad que se te ha concedido. Amén. Vamos a terminar allí. Solamente recordar que cuando aquellos a quienes llega el mensaje y que por todas estas cosas que hemos hablado deciden perseverar en su situación, no dan lugar para creerle a Dios, no dan lugar a lo que Dios les está revelando y lo que Dios está hablando, entonces buscan la manera de cómo defenderse, es atacando
a aquel que les trae el mensaje. Amén. Aquel que viene a decirles lo que Dios realmente quiere hacer y les está ofreciendo, pero que ellos, por cuanto no están dispuestos y no quieren oír, pues van a buscar de cómo dañar la imagen de esa persona, o quitarlo del medio, o ponerle tropiezo, o crearle mala fama para que entonces nadie lo escuche o nadie quiera creer en ellos, que es lo que Lucas y el libro de Hechos nos viene mostrando de los líderes, ¿verdad? Primero fueron los líderes, los sacerdotes, el Sanedrín, y ahora entonces es el mismo pueblo, amén. Las sinagogas, los hombres que se aferran a su creencia, y que por cuanto no pueden debatir con la verdad, entonces el único remedio es que eliminar la verdad, quitar la verdad, callar la verdad de alguna manera, para que entonces ya eso no nos perjudique más, o no nos siga quitando o mostrando como que nosotros estamos en una mentira, en un engaño, que lo que nosotros practicamos no es, y lo que es lo que ellos están anunciando. Esa es la gran lucha que siempre habrá. Hoy en día hay una filosofía en el mundo, y es que las religiones están optando por el ecumenismo, o el respeto de las unas por las otras. O sea, no importa que tú creas esto y yo crea esto y yo crea aquello, lo que importa es que haya paz entre nosotros. Ahora, el problema es, ¿qué hace aquel que entiende este mensaje que Dios da, donde claramente establece que la salvación es por medio de la fe, y que hay un solo Dios, y que hay una sola verdad, y que hay una sola fe, y un solo espíritu, y un solo bautismo? ¿Cómo conformarme a callarme? Puedo respetar lo que otro quiera hacer, pero no sé antes decirle lo que Dios nos ha revelado, lo que Dios quiere. Amén. Ahora, después que se lo he compartido, si él decía perseverar en su ideología, en su doctrina, en su pensamiento, pues hay que respetar eso. Amén. Pero no por eso yo puedo dejar de compartir lo que yo creo. Amén. Entonces, de cierta manera, esto que se está viendo ahorita en el mundo, en que respetémonos unos a otros, no quiere decir que nosotros como creyentes, que entendemos que no hay salvación que no sea por la gracia de Dios, por la gracia del Mesías, y en el nombre de Jesús el Mesías, entonces no podremos callar, que era lo que trataban de hacer los sacerdotes y el Sanedrín con los discípulos, al prohibirles dar testimonio de la fe, al prohibirles dar testimonio de Jesús el Mesías y de su resurrección y del mensaje de Dios. Amén. Hoy en día el mundo está en otra filosofía, y el punto es que podemos convivir, pero cada quien respetando la fe del otro. Amén. Pero en cuanto a nosotros, o en cuanto a todo aquel que llegue a entender y a comprender la voluntad de Dios, va a ser muy difícil, porque claramente eso no se va a poder lograr hasta que yo no exprese, o hasta que nosotros no expresemos lo que Dios nos manda a hablar. Si después de que hablemos la gente decide hacer lo que quiera, pues ya eso se respeta. Amén. Pero yo no puedo callar por cuestiones de que tengo que respetar. Amén. Después que se hable, entonces respeto la decisión que cada quien, como realmente sucedía. El Mesías, ¿qué traía? El Mesías traía el mensaje, a los que creían lo recibía, y a los que no creían seguían ahí, y aunque le resistían y le formaban problema y polémica, no por eso él dejaba de traer el mensaje, porque entonces ¿cómo conocerán la verdad? ¿Cómo oirán la verdad? Si todos callamos, si todos aceptamos que entonces cada quien debe respetarse lo que cada quien haga. Amén. Una cosa es respetar, otra cosa es criticar. Amén. Tampoco somos llamados a criticar ninguna religión ni nada de eso, simplemente es a exponer la verdad. Amén. Así que el Señor nos ayude primeramente a entender nosotros que somos llamados es a la libertad y a permanecer en esa libertad, que en el momento que nosotros satisfagamos los deseos de la carne
o empecemos a buscar los deseos del mundo y estas cosas, entonces nosotros mismos estamos perdiendo nuestra libertad y estamos volviéndonos otra vez ¿a qué? A la esclavitud. Amén.